Hola a todos. Hola. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda y última del día de hoy. Y bueno, ya deciros que también os doy la tercera ya o cuarta bienvenida, que como pontevedresa además que soy, pues que disfrutéis mucho de esta ciudad y que es pequeñita, pero creo que es bastante completa, incluso tiene playas y a ver si os da tiempo de catarlas y todo. Aparte del vinito blanco, a ver los que quedéis el fin de semana y tal, a ver si podéis aprovechar. Bueno, el tema de hoy, de ahora de esta mesa redonda, es jurisdicción voluntaria, el secretario judicial, órgano principal en la futura ley de jurisdicción voluntaria. Para tratar este tema de gran trascendencia y actualidad en este momento, están aquí dos expertos en la materia, como son Antonio Fernández de Buján y Fernández, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid, y Jesús Seoane Cacharrón, yo creo que ambos ya sobradamente conocidos por todos. El primero ha sido ponente, los dos han sido ponentes en la Comisión General de Codificación para la elaboración del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria de 2005, que no llegó a publicarse. Y Antonio Fernández de Buján, además, actualmente es miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia para la elaboración del actual proyecto de ley sobre jurisdicción voluntaria. Autor de numerosísimas publicaciones sobre jurisprudencia y sobre jurisdicción voluntaria en concreto. También hay que destacar pues que se le ha otorgado la medalla de Castelao, premio de mayor prestigio en Galicia, otorgado por la Xunta de Galicia en reconocimiento a su actividad docente e investigadora. En cuanto a Jesús Seoane Cacharrón, pues que voy a decir que es secretario judicial, ahora en jubilación, que ha sido presidente del Colegio Nacional de Secretarios durante 10 años, miembro de honor de la Unión Europea de Secretarios Judiciales y autor también de numerosas publicaciones sobre el secretario judicial y, como ya he dicho, también ha sido vocal con el señor Fernández de Buján de la Comisión General de Codificación, que había elaborado el proyecto aquel del 2005 que quedó fallido. Entonces, en primer lugar hablará el señor Fernández de Buján, que hablará más bien de la jurisdicción voluntaria en su aspecto global, general, un poco dando una visión histórica de este tipo de procedimientos, y seguidamente hablará el señor Seoane, más ya centrado en el papel del secretario judicial. Al concluir las intervenciones de ambos expositores se podrán formular las preguntas que deseéis. Entonces damos la palabra, serán como 35 minutos cada uno más o menos, y a Antonio Fernández de Buján. Muchas gracias, presidente. Buenos días, estimados colegas. Dos palabras previas para poner de manifiesto mi satisfacción y mi agradecimiento. En primer lugar, mi satisfacción por participar en este Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y de hacerlo en mi tierra, de la que siempre tengo una gran añoranza, aunque resido desde hace 40 años en Madrid. Satisfacción especial también por estar con todos ustedes y por estar en esta mesa acompañado al lado de Jesús Seoane, al cual le tengo un gran afecto y admiro profundamente por su rectitud. Y no solo por su saber, sino también por su rectitud. De modo que hace 10 años lo he conocido, pero he aprendido mucho de él y quiero resaltarlo especialmente en este día. Y a continuación mi agradecimiento, Mi agradecimiento, en primer lugar, a Rafael Lara, que es un buen amigo, es el presidente del colegio, como sabemos todos, por haberme invitado a participar en estas jornadas. Mi agradecimiento también a secretarios judiciales con los que yo he hablado mucho de jurisdicción voluntaria, además de Rafael y de Jesús, pues Cesáreo, Alonso, pues José Golderos, en fin, secretarios judiciales que me han comentado muchos aspectos de jurisdicción voluntaria y que me han abierto los ojos, porque yo, como sabéis, soy un profesor que me he dedicado a la jurisdicción voluntaria desde el punto de vista teórico, nunca he ejercido la profesión y, por tanto, pues me han venido muy bien sus conocimientos, sus experiencias y sus reflexiones. También me alegro mucho de coincidir aquí con un viejo amigo de Pontevedra, que es José Antonio Rodríguez Mouriño, y quiero también resaltarlo. Y agradecimiento, finalmente, a todos vosotros por vuestra presencia en este acto.
Y dicho esto, que es de justicia, como decimos los juristas, ¿no?, pues paso a exponer algunas cuestiones sobre la materia. Digamos, un breve apunte histórico. Mi relación con la justicia voluntaria viene desde hace más de 30 años y viene porque un compañero mío en la Universidad de Cádiz, donde yo gané la cátedra en el año 83, hizo la tesis doctoral sobre la jurisdicción voluntaria en el derecho internacional privado y me dijo que le leyera las páginas en relación con el derecho romano y allí me enteré, esa tesis doctoral, la que estuve después en el tribunal, me enteré de que la jurisdicción voluntaria era una expresión que había aparecido por primera vez en un texto del Digesto, en donde se contraponía la jurisdicción contenciosa a la voluntaria, por primera vez. Siglo III, en una obra de instituciones, un jurista clásico, decía que cuando los gobernadores provinciales, esta figura que hemos tenido en España hasta hace no muchos años, cuando el gobernador provincial de una de las muchas provincias de Roma, de la República y después del Imperio, hasta 120 por toda Europa, África era una provincia romana, con ese nombre, África, Asia era una provincia romana, bueno, pues cuando el gobernador provincial decía, salía de Roma para su provincia, decía, tenía jurisdicción, decía, habem jurisdictionem, sed non contenciosam, sed voluntariam, pero la jurisdicción que tenía el gobernador, decía el jurista, no era una jurisdicción contenciosa, que sí la tenía en su provincia. Una vez que estaba en su circunscripción territorial, el gobernador era la máxima autoridad en materia de apelación, en materia de jurisdicción contenciosa. Él decía que desde el momento en que era nombrado, el gobernador tenía ya competencia en materia de jurisdicción que él denomina por primera vez, aunque evidentemente la realidad histórica es muy anterior, él denomina por primera vez voluntaria. Dice, tienen jurisdicción voluntaria y dice a continuación 3 ejemplos que en su momento serían paradigmáticos de jurisdicción voluntaria. Dice, por ejemplo, puede autorizar emancipaciones, adopciones, manumisiones. 3 ejemplos. Concesiones de libertad, una emancipación y una adopción. 3 ejemplos que probablemente serían propios de la jurisdicción voluntaria de la época, seguro, y frecuentes, como hay otros que son hoy más frecuentes. Entonces, siglo III, aparece la expresión, por decir todo en medio minuto, en la Edad Media he sabido también que la jurisdicción voluntaria es, como lo era en Roma, básicamente negocial, pactada, voluntaria en sentido estricto, es decir, que no había controversia o no había controversia relevante y, por tanto, era una jurisdicción voluntaria pacífica, diríamos, pacífica, que lo ha sido hasta no hace mucho tiempo. En la Edad Media la jurisdicción voluntaria era propia de los notarios, precisamente en esta labor digamos, de control de la legalidad del acto en el que intervienen, de autorizaciones, de habilitaciones, etc. Si nos situamos ya en el XIX, hay que decir ya que en el siglo XIX la autoridad por excelencia son los notarios, los jueces, y por tanto se produce una acumulación de funciones en los jueces también en materia de jurisdicción voluntaria, en detrimento del notariado, y en el XIX los 2 códigos procesales, el del 55 y el del 81, ponen de relieve la importancia que ya en el XIX tiene la jurisdicción voluntaria. El Código del 55, como sabéis, tiene 2 libros, uno de contenciosa y otro de voluntaria, nada más. Y el del 81 tiene 3 libros, uno de disposiciones comunes, que es el que hemos estudiado todos nosotros, ¿no? Uno de disposiciones comunes, otro de jurisdicción contenciosa y otro de voluntaria, lo cual prueba la importancia de la jurisdicción voluntaria. Es decir, por mucho que algunas personas o algunos juristas no le hayan dado importancia, históricamente la ha tenido, legalmente la ha tenido, cuando hay un libro entero, más de 330 artículos, dedicado a la jurisdicción voluntaria. En el siglo XIX se aprueban leyes fundamentales de operadores jurídicos claves para la jurisdicción voluntaria, sobre todo hoy, que son pues, la ley del notariado, que como sabemos todos distingue entre fe pública judicial, que atribuye a los secretarios, y extrajudicial a los notarios, y la ley hipotecaria del 61, que crea el cuerpo de registrador de la propiedad. Bien, dicho esto, hay que decir que cuando en el año 2000, como todos sabemos, se aprueba la ley procesal civil, pues no se regula la jurisdicción, no se reforma la jurisdicción voluntaria. Se reforma el proceso contencioso, pero no se reforma la jurisdicción voluntaria. Y ahí queda la jurisdicción voluntaria. 330 artículos aproximadamente del libro tercero que quedan vigentes, junto con numerosísimas, más de 50, leyes específicas, civiles y mercantiles, en donde se prevén actos de jurisdicción voluntaria. Actos de jurisdicción voluntaria, es decir, intervenciones del juez, porque en aquella época, en el 19,
la figura del juez, por su prestigio, por su reconocimiento, pues por esa posición de especial independencia, imparcialidad, terceridad, etc. Ese estatus jurídico que tienen los jueces, hay una acumulación de competencias atribuidas a los jueces también en materia de jurisdicción voluntaria. No se reforma la jurisdicción voluntaria, no se reforman las leyes específicas, donde pues por diversas razones se aprueban leyes sobre tantas cuestiones, propiedad intelectual, extracción de órganos, en fin, todo tipo de leyes, adopción, tutela, leyes específicas que se aprueban con carácter independiente, que después se incorporan unas al Código Civil, otras continúan con este carácter independiente. Se prevén actos de jurisdicción voluntaria. En muchas ocasiones la propia ley prevé procedimiento de jurisdicción voluntaria, en otras ocasiones se remite al procedimiento general y no se reforma. Esto queda sin reformarse la jurisdicción voluntaria. Con lo cual, lo primero que habría que preguntarse es ¿por qué no se reforma? ¿Por qué no se reforma la jurisdicción voluntaria? Eso es lo primero que habría que preguntarse. Pero bueno, para no entrar en por qué no se reforma, lo que sí hay que decir es que ¿qué ha dicho la doctrina de la jurisdicción voluntaria? Pues ha dicho de todo. Yo me he preocupado de recoger los calificativos que la doctrina ha destinado a la jurisdicción voluntaria, y son calificativos que prueban pues, que no se ha estudiado la jurisdicción voluntaria como debería, porque es una materia, y vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo, de una gran trascendencia social, donde el ciudadano percibe perfectamente que está en contacto con la justicia, porque la tutela, la adopción, el acogimiento, en fin, la esterilización, la incapacidad, el internamiento no voluntario, en fin, todo tipo de problemas, de cuestiones que están en estrecho contacto con la realidad social y con los ciudadanos. ¿Qué se ha dicho de la jurisdicción voluntaria? Yo creo que vale la pena, para los que no lo hayáis leído, decir qué ha dicho la doctrina de la jurisdicción voluntaria. Pues miren ustedes, ha dicho que la jurisdicción voluntaria es misteriosa, heterogénea, fascinante, atormentada, insistente, machacona. Son adjetivos que ha dedicado autores que han estudiado. Machacona, dando respuesta a problemas concretos, repudiada por todos y sin sede científica propia, difícil, de poco lucimiento, uno de los más atormentados problemas de la ciencia jurídica europea, la gran olvidada y, por qué no decirlo, la gran ignorada, autoritaria, paradigmática por su brevedad y economía procesal. Han dicho de todo, pero no han estudiado demasiado la jurisdicción voluntaria. No se ha estudiado la jurisdicción voluntaria como merecería, y quizá una de las razones por las que no se ha reformado en su momento la jurisdicción voluntaria es porque no estaba demasiado estudiada. Bien, la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, que yo creo que es una buena ley, por supuesto, pues establece en la disposición final 18, dice exactamente: el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley, enviará a las Cortes Generales un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. La ley entra en vigor el 2001, el 7 de enero, el 8 de enero del 2001, entra en vigor, hay una vacatio legis, como sabéis, de un año, y a partir de ahí, evidentemente, no se envía el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, no se había trabajado nada. Desde el 2000 al 2001 no se envía el proyecto de ley, pero sí se constituye una ponencia, a la que ha aludido la presidenta de la mesa, en el seno de la Comisión General de Codificación, en el año 2002, de la que forman parte una serie de expertos de jurisdicción voluntaria, pues un notario, un registrador mercantil, un magistrado, un decano de colegio de abogados, un secretario judicial, Jesús Seoane, y dos catedráticos de universidad, un procesalista y quien está en el uso de la palabra. 7 personas que durante 3 años, cada 15 días, con más de 70 reuniones y 70 actas, debatimos y trabajamos sobre jurisdicción voluntaria. Elaboramos un anteproyecto de ley que he traído aquí, que es el único texto que he traído, prelegislativo, un anteproyecto de ley que publica el Ministerio de Justicia. En el año 2004, como sabemos todos, se produce un cambio de gobierno. El nuevo ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, nos confirma como ponencia, nos dice que seguimos trabajando en jurisdicción voluntaria, viene allá la Comisión General de Codificación, seguimos trabajando y le presentamos un anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria al Ministerio, al ministro, y este anteproyecto de ley pasó por las secciones de Civil y Mercantil. Presentamos el texto a las secciones de Civil, hicieron las observaciones pertinentes, las tuvimos en cuenta. La sección de la Civil la presidía, y afortunadamente la sigue presidiendo, Luis Díez Picazo. La sección de lo Mercantil la presidía Aurelio Menéndez. Entonces, en fin, se hace con todas, digamos, las bendiciones de la Comisión General de Codificación, la presentación y la aprobación del texto de la ponencia.
Entonces, se produce lo que se llama, en el argot político, una revisión interna en el Ministerio de Justicia del anteproyecto de ley. Y esa revisión interna consiste, se acepta, la mayor parte de los procedimientos de ejecución voluntaria, había más de 300 artículos, se acepta la mayor parte de los procedimientos, pero se produce una modificación esencial en lo que es el espíritu de la jurisdicción voluntaria.